Muy buenas, gente. ¿Qué hay? ¿Cómo lo lleváis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos convertir una unidad USB de no menos de 1 GB de capacidad en un potente y completo antivirus de bolsillo. Vamos con la intro y empezamos. Bueno, pues lo dicho, gente. Vamos a ver cómo es esto de convertir un pendrive en un antivirus de bolsillo. Seguro que algunos hasta pensáis que me lo estoy inventando, vaya, pero no. Lo cierto es que esto de los antivirus portátiles, vamos a llamarlo así, es algo que existe desde hace bastante tiempo. Vamos, que casi toda compañía de antivirus tiene su propio entorno de recuperación. Esa sería la forma más correcta de llamarlo, ¿no? Entorno de recuperación. Por ejemplo, Kaspersky, que es un antivirus maravilloso, tiene un entorno de recuperación que se llama Disk Rescue. O también ESET, que es la compañía del antivirus No32, también tiene uno que se llama Sys Rescue. Y así sucesivamente con casi todas las compañías que os podéis imaginar. Norton, Trend Micro, Sophos, Bitdefender, Avast y un largo etcétera. En mi caso, yo os voy a enseñar el de DrWeb, que es un proveedor ruso de soluciones de seguridad informática que desarrolla el antivirus de DrWeb Curate, porque lo he utilizado durante bastante tiempo y la verdad es que nunca me ha fallado. Además, no todos los entornos de recuperación son iguales, algunos están más limitados que otros y en el caso de DrWeb Live Disk, que así es como lo han llamado, está compuesto por una distribución Ubuntu de Linux personalizada que incluye pues un conjunto de herramientas entre las que está su propio antivirus, un editor de registro, gestor de archivos, etcétera, con las que vamos a poder tener muchas posibilidades de recuperar nuestro sistema tras que haya sido comprometido por algún virus. En fin, vamos a dejarnos de cháchara y vamos a ver cómo podemos hacer esto de convertir el USB en un antivirus. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web de la compañía de seguridad o compañía antivirus en concreto y buscar su entorno de recuperación. Para hacer esto, lo primero que haríamos sería irnos a Google y buscar el nombre de la compañía más alguna palabra como por ejemplo recuperación o rescue o life que pueda identificar lo que es el entorno de recuperación de esa compañía. Con lo cual, en el caso de DrWeb, que es el que yo os voy a enseñar, voy a buscar DrWeb más la palabra Rescue, por ejemplo, a ver qué me aparece. Pues ya vemos que el primer resultado es DrWeb Live Disk y precisamente ese es el entorno de recuperación de DrWeb, así que simplemente vamos a darle al primer resultado y a ver a dónde nos lleva. Vale, pues esta es la página de DrWeb del entorno de recuperación que tienen ellos y esto es muy sencillo, simplemente nos dan dos opciones. Si queremos hacer un Live CD o un Live DVD, pues simplemente le damos al primer botón, lo cual nos va a permitir descargar el entorno de recuperación en formato ISO para posteriormente nosotros poder quemarlo o grabarlo en un CD o en un DVD o incluso con Rufus en un USB. Y la segunda opción es para descargar su propia herramienta que te permite grabarlo directamente en una unidad USB. Sería algo así como el Media Creation Tool este que tiene Microsoft para descargar Windows 10, pues exactamente lo mismo. En mi caso yo lo voy a descargar en formato ISO porque estoy acostumbrado a montar los USBs con Rufus y es como a mí me gusta hacerlo, así que no necesito su propia herramienta para hacer un Live USB y así es como lo voy a hacer yo. Cuando le damos al botón de descargar para guardarlo en un DVD, nos aparece esta página donde lo único que tenemos que hacer es aceptar el acuerdo de licencia y ahí nos aparece la opción para guardar el .iso. Una vez que ya tenemos descargado el archivo ISO, todo lo que tenemos que hacer es montarlo con algún programa. En este caso, como digo, yo voy a montarlo con Rufus, que es como estoy acostumbrado a hacerlo, y todo sería cuestión de seleccionar el archivo con la unidad USB introducida en el equipo. Seleccionamos el DrWeb Live Disk 900 cd.iso. Y simplemente con todas las opciones por defecto ya podríamos darle a empezar, aceptar las ventanas que nos aparezcan y esperar a que termine de grabarse. Y una vez que haya terminado, solamente tenemos que reiniciar, entrar en la BIOS de nuestro equipo para configurar el USB con prioridad de arranque por sobre el disco duro y demás dispositivos, guardar los cambios y esperar a que arranque desde el USB. Y si todo funciona bien como tiene que ir, pues esto sería lo que veríamos en pantalla. Esta ventana es la del antivirus. Si le damos a continuar, lo que vamos a hacer es que va a arrancar el antivirus y directamente vamos a empezar a escanear. Pero vamos a cerrar esta ventana para que veáis un poco todas las herramientas que nos facilita DrWeb para que nosotros podamos intentar recuperar un sistema. Como digo, la primera herramienta que nos encontramos es DrWeb Curate, que es justamente la ventana que acabáis de ver que acabo de cerrar. DrWeb Registry Editor es un editor del registro para que podamos
vamos a acceder, como veis aquí, al registro de nuestro sistema operativo y como veis podemos acceder aquí a todo el registro, podemos comprobar si se han creado claves nuevas por parte de los virus, ¿no? Que nos hayan añadido alguna clave malintencionada o algo por el estilo, que hayan modificado alguna o hayan añadido persistencia a través del registro, cualquier cosa. Eso sí, hay que saber qué es lo que se toca, si no, no es recomendable tocar el registro de Windows. La siguiente herramienta es un File Manager, que es básicamente un gestor de archivos. Desde aquí podemos acceder a la unidad de Windows, en este caso es esta que veis aquí que se llama Win, y tendríamos que ir a la letra de nuestro sistema operativo, en mi caso es la D, y aquí como veis tengo todas las carpetas de archivos de programa, Documents and Settings, etc. Por ejemplo, si yo tengo archivos en Documents and Settings, imaginaos en la carpeta Alex, y aquí pues tengo mis documentos y tengo un montón de archivos aquí, podría copiarlos y pegarlos en otra ubicación para rescatarlos, ¿no? Luego tenemos un Mate Terminal, que es básicamente una consola de Linux, por si conocemos algún comando que podamos utilizar para facilitar un poco el trabajo, pues lo podemos hacer ahí. Midnight Commander, que es otro gestor de archivos, lo que pasa que este es un clásico, es más estilo consola, así rollo pro, pero bueno, también se puede utilizar. Tenemos este ejecutable para reiniciar Dr. Web, si tenemos que reiniciar por alguna razón, y luego esto de Update Virus Databases, que es bastante importante, que es para actualizar las firmas del antivirus. Y esto sería lo primero que deberíamos hacer siempre antes de escanear cualquier cosa. Como veis, cuando lo ejecuto me aparece una ventana que tiene un botón que dice actualizar ahora, así que le vamos a dar al botón y automáticamente van a empezar a actualizarse las firmas de la base de datos del antivirus. Y como veis ya ha terminado. Es bastante rápido. Ahora, en primer lugar, lo que haríamos sería intentar escanear nuestro sistema operativo para ver si encuentra algún virus. Así que vamos a irnos a Dr. Web Curate y le vamos a dar a continuar. Y aquí podemos hacer dos cosas. O le damos a Start Scanning, que sería pues como una especie de escaneo rápido que va a escanear las zonas más importantes del sistema operativo y ya. O le podemos dar a seleccionar objetos para escanear, para hacer un escaneo personalizado. En este caso yo voy a hacer un escaneo personalizado y así aprovecho para enseñároslo. Algo bastante guay de Dr. Curate es que te permite escanear cosas como los sectores de arranque de todos los discos o la raíz de todos los discos de arranque, la carpeta de Windows, la carpeta de documentos, archivos temporales, rootkits y también algunas unidades personalizadas que podemos elegir nosotros a nuestro gusto. En mi caso, como yo lo que quiero es escanear una carpeta en concreto donde yo he metido un archivo para comprobar si funciona el antivirus, entonces lo que voy a hacer va a ser deseleccionar estas dos carpetas y voy a seleccionar solamente la carpeta que yo quiero escanear. Como veis, cuando le damos al enlace de clic aquí para seleccionar archivos y carpetas, la unidad donde está instalada el sistema operativo nos aparece con el nombre entre paréntesis, con lo cual es bastante fácil de identificar cuál es la unidad donde nosotros tenemos instalado el sistema. En este caso yo tengo instalado un Windows 7 porque es una máquina virtual, así que voy a desplegar esta unidad, me voy a ir a Documents and Settings, Alex, y voy a buscar la carpeta de descargas, que es justo donde yo he metido el archivo este para testear el antivirus. Y a continuación voy a seleccionar también rootkits y le voy a dar a empezar el escaneo. Esto debería de ir bastante rápido, pues solo hay un archivo, así que no creo que tarde demasiado. Perfecto, pues ya he terminado de escanear esta carpeta a la velocidad de la luz, no le ha llevado ni un segundo y nos ha detectado una amenaza. Como veis aquí nos lo marca en rojo, una amenaza detectada, 0 amenazas neutralizadas y el tiempo de escaneo que ha sido 0 segundos, ha sido instantáneo. Y en esta lista de aquí abajo nos aparecen las amenazas. En objeto tenemos el nombre del archivo, acar.com.txt, y en amenaza pues tenemos un acar test file notavirus, que es básicamente un archivo que se descarga de internet, que es para hacer pruebas y a modo de experimentación con protección de antivirus y demás. Y aquí tenemos la acción que queremos tomar sobre la amenaza y la ruta o la ubicación, ¿no? La ubicación de... A ver si me deja esto de... no me deja... A ver... Vale, aquí la tenemos. Y bueno, esta sería la ruta del archivo. Si dejamos el ratón encima nos dice que está en Documents and Settings, Alex, Descargas, acar.com.txt. Y en acciones podemos elegir qué acción queremos tomar sobre la amenaza en concreto. En este caso podemos elegir curar, que es la acción predeterminada, que es básicamente intentar desinfectarlo pero no eliminarlo. Y luego tenemos para elegir si queremos moverlo, que es básicamente moverlo a cuarentena, o eliminarlo, directamente cargártelo, aniquilarlo.
En este caso voy a elegir que lo quiero curar y le voy a dar al botón de neutralizar. Y como veis me dice que la acción ha sido moverlo porque no ha podido desinfectarlo, así que lo ha movido a la cuarentena. Así que si ahora vuelvo para atrás con esta flecha que hay aquí, otra vez para atrás y le doy aquí a esta llave y le damos a Quarantine Manager, como veis el objeto aparece en la lista de la cuarentena. Esto quiere decir que no se ha podido desinfectar, así que la segunda opción ha sido moverlo a cuarentena. Moverlo a cuarentena significa básicamente que te lo aísla para que no infecte o no propague la infección sobre otros archivos que puedan estar junto a él en el sistema, ¿no? Si en la carpeta de descargas hubiese más archivos junto a este, pues una forma de evitar que la infección se propague es aislarlo en la cuarentena. Si ahora nos vamos al gestor de archivos y vamos a la carpeta de descargas, vamos a ver que el archivo ya no está. Vamos a la carpeta de descargas y como veis ya no hay ningún archivo que se llame icar.com.txt, eso es porque está en la cuarentena. Si quisiéramos recuperarlo por alguna razón, imaginaos que nos ha detectado un falso positivo y está detectando un archivo que nosotros estamos 100% seguros de que no es ninguna amenaza. Nos iríamos a la llave Quarantine Manager, seleccionamos el archivo que ha detectado como un falso positivo y le daríamos a Restore As. Simplemente seleccionamos la carpeta donde queremos restaurarlo, en este caso yo voy a volver a elegir descargas, le damos a guardar, OK, cerramos el antivirus y ahora si nos vamos al gestor de archivos, la carpeta de descargas, Documents and Settings, Alex, descargas, pues aquí debería aparecer el archivo. No aparece porque creo que se ha guardado en la carpeta Home. Ahí está, icar.com.txt. Pero antes de acabar con el antivirus, vamos a ver qué opciones tiene. Si nos vamos aquí a Settings, vamos a ver que podemos hacer varias cosas. La primera cosa que podemos hacer es automáticamente aplicar acciones en las amenazas. Si nosotros seleccionamos esto, lo que va a pasar es que en la siguiente pestaña hay una serie de acciones predeterminadas para cada tipo de amenaza distinta. Es decir, si detecta un archivo infectado, la acción predeterminada que va a tomar el antivirus, si nosotros tenemos seleccionada esta casilla, es que va a intentar curarlo, va a intentar desinfectarlo. Sin embargo, si no puede desinfectarlo, la siguiente acción predeterminada que va a tomar el antivirus es, en incurable, moverlo a cuarentena, que es exactamente lo que ha pasado con el anterior archivo que hemos escaneado. Y si detecta un archivo sospechoso, pues también lo va a mover a cuarentena, porque como no sabemos si es del todo seguro, puede que sea seguro, puede que no, lo va a mover a cuarentena, lo va a aislar para evitar desastres. Y lo mismo ocurre pues en el caso de adwares, dialers, jokes, riskware, hack tools, containers, archives, que son archivos comprimidos, o archivos adjuntos en correos electrónicos. Todo esto está puesto para que se mueva a cuarentena directamente. Si por ejemplo detectamos un adware y queremos que lo elimine directamente, pues simplemente tendríamos que cambiar la opción predeterminada, que es mover a cuarentena, lo cambiamos a eliminar y listo. O si detecta un archivo adjunto en un correo electrónico y queremos ignorarlo, no queremos que lo elimine, seleccionamos mover a cuarentena y seleccionaríamos ignorar. En este caso no nos permite ignorar los archivos adjuntos, pero igual sí que nos permite ignorar otro tipo de archivos, como por ejemplo un hack tool, que un hack tool creo que se refiere a pues cracks, parches, keygens, este tipo de aplicaciones que se utilizan para piratear programas. Y luego tenemos la pestaña de exclusiones. En la pestaña de exclusiones pues funciona como en cualquier otro antivirus. Tú simplemente aquí seleccionas el archivo que quieres excluir. Yo por ejemplo pues puedo seleccionar que quiero excluir la carpeta de Dr. Web Quarantine, que casualmente está aquí. Pues la quiero excluir para que no me detecte lo que hay dentro de la cuarentena de Dr. Web, por ejemplo, ¿no? No sé, es un ejemplo un poco estúpido, pero sí, se puede hacer. Le damos al botón de añadir y ya tenemos la carpeta excluida. O por ejemplo, también podríamos utilizar máscaras para decirle que nos excluya todos los archivos de formato ISO, por ejemplo. O por ejemplo, si queremos que nos excluya los archivos adjuntos de los correos electrónicos o los archivos comprimidos. Entonces, esto es básicamente un entorno de recuperación, gente. Esto es lo que os va a permitir convertir una unidad USB que tenéis ahí muerta del asco, llena de roña, en un antivirus portátil de bolsillo, de llavero o llámalo como quieras. A veces hay virus que se cargan el arranque del sistema y esto de tener un entorno de recuperación va bastante bien, lo puedes solucionar y te puede sacar de muchos problemas. Así que yo, ya digo, os lo recomiendo bastante tener uno siempre a mano. Y nada más, si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like, suscríbete si quieres más vídeos como este y nos vemos en la próxima. Adiós.